La niebla del noreste de Victoria amanece pegada a los pinos y a los eucaliptos. En las primeras horas, la luz es pálida, casi de porcelana, y los tejados de pizarra parecen barcos inmóviles anclados en una colina. A unos minutos del centro histórico de Beechworth, el viejo camino asciende entre avenidas de olmos y cedros hasta un conjunto de edificios de ladrillo y piedra que miran al valle con una mezcla de orgullo y cansancio. Es Mayday Hills, más conocido por su nombre antiguo y áspero, Beechworth Lunatic Asylum. Durante más de un siglo, este sitio fue uno de los corazones escondidos de la salud mental en Australia. Hoy, cuando uno camina por sus patios y escucha cómo el viento roza los aleros, el lugar habla en dos idiomas, el de la historia y el de la memoria. Beechworth nació a la sombra de la fiebre del oro. Los ríos cercanos arrastraron promesas y forasteros. El pueblo creció con ritmo de campamento que quería volverse ciudad. Con el crecimiento llegó también la pregunta por lo que no cabía en el ruido. La enfermedad, la pobreza extrema, las heridas invisibles. En la segunda mitad del siglo XIX, la mentalidad victoriana organizó una respuesta a su manera. Construyó instituciones grandes, autosuficientes, lejos de la vista, donde el orden y la rutina prometían curar lo que se consideraba desorden del espíritu. Mayday Hills se levantó con esa convicción. Sus pabellones simétricos, sus patios de aireación, sus huertos, su cocina gigantesca, sus lavanderías y talleres no fueron improvisaciones. Eran un sistema. El primer impacto de quien llega es la escala. No es una casa, no es un hospital pequeño, es una mini ciudad. Las fachadas muestran un lenguaje entre colonial e italianizante, con galerías de hierro, ladrillo visto y techos que soportan inviernos fríos. En los planos, los pabellones masculinos y femeninos están separados por ejes de jardín. Los patios están cercados por muros bajos y ha-ha walls, esas zanjas que permiten ver el horizonte sin que el interno cruce. La belleza no cancela la función. El orden arquitectónico servía a un orden social. Dentro, cada puerta, cada reja, cada pasillo largo, obedecía a un horario y a un reglamento. El ingreso de un paciente, en aquellos años, podía ocurrir por razones que hoy suenan extrañas y a veces injustas. Bastaban certificados médicos y la firma de autoridades para declarar a alguien insane o lunatic. Bajo esos términos cabían lo que ahora llamaríamos psicosis, sí, pero también depresiones posparto, epilepsia, alcoholismo, duelo complicado, autismo, traumas de guerra, demencia e incluso conductas inapropiadas juzgadas desde el prejuicio. El lenguaje jurídico de la época no era fino, y la terapia tampoco. Con todo, los registros de Mayday Hills muestran algo más que encierro. Muestran intentos de trabajo estructurado, de lectura, de música, de jardinería, de ocupación. La llamada Moral Treatment, heredera de Europa, proponía que la rutina y la labor podían calmar el sufrimiento. Al amanecer, el día arrancaba con campana. Enfermeros, entonces attendants, abrían cerrojos, distribuían medicación primitiva o tónicos, organizaban filas hacia el comedor. En la cocina, hervían calderos con avena. Panes salían de hornos que alimentaban a cientos. En la lavandería, el vapor llenaba la sala con un olor a jabón áspero. En los talleres, hombres reparaban muebles, trenzaban mimbre, cortaban leña. Mujeres cosían, clasificaban ropa, trabajaban en costura industrial. En los huertos, la tierra roja de Victoria devolvía verduras que terminaban en la olla del mediodía. No era ocio, era un engranaje que buscaba utilidad y, con suerte, una forma de calma. Los patios de aireación eran el pulmón cotidiano. Árboles altos dejaban franjas de sombra. A ciertas horas, los internos caminaban en círculos, algunos conversando, otros en silencio. Había canciones que iban y venían como pájaros. También discusiones súbitas que el personal cortaba con práctica.
Los pasillos interiores, largos y pulcros, devolvían el eco como si el edificio llevara la cuenta de cada paso. En las salas comunes, sillas de madera alineadas a la pared esperaban visitas. Los domingos, un capellán, a veces anglicano, a veces católico, pronunciaba sermones que invitaban a la templanza. Para quienes podían, había biblioteca, juegos de mesa, una banda de música en ciertas décadas, pequeñas festividades con té y tortas. Las fotografías antiguas conservan sonrisas que sorprenden por su naturalidad en un lugar que suponemos sombrío. No conviene dulcificar. Mayday Hills también tuvo cuartos de reclusión, cinturones de sujeción, camisas de fuerza en épocas tempranas, tranquilizing chairs, heredadas de viejos métodos, baños fríos cuando se creía que el agua podía domar la tormenta interna. Hubo fármacos que hoy evitaríamos, electroterapia aplicada con criterios de su tiempo, errores y excesos. El siglo XX trajo mejoras y también nuevas sombras. Psicocirugía, sedaciones pesadas, políticas de institucionalización demasiado largas. Entretanto, los médicos, con sus luces y sus límites, fueron aprendiendo a escuchar de otro modo, y el sistema de salud mental en Victoria comenzó a mutar hacia la atención comunitaria. En 1995, después de 128 años de historia, el asilo cerró su ciclo clínico, pero los edificios quedaron, con todo lo que escucharon. Hay un rincón que obliga a bajar la voz, el cementerio del hospital. Cruces sencillas, placas con números o nombres que el tiempo desdibuja, hileras que se pierden entre pasto y eucaliptos. Allí descansan quienes no volvieron a casa. Frente a esas tumbas, es imposible no pensar en las familias que venían de lejos en carruajes, las cartas que nunca se enviaron, los abrazos que quedaron colgando en puertas de hierro. El silencio del cementerio no es de miedo, es de deuda. Una deuda de memoria que la ciudad de Beechworth, con sus recorridos y conservadores, intenta pagar con respeto. Después del cierre, el sitio vivió otras formas de vida. Programas educativos, residencias, actividades culturales, turismo histórico. Los jardines, con árboles notables, algunos de los primeros plantados en la región, se convirtieron en parque abierto. Los pabellones albergaron talleres de arte, alojamientos, espacios comunitarios y, claro, recorridos nocturnos. Porque allí donde hubo tanto dolor y tanta historia, la imaginación pública busca a veces otra cosa: fantasmas. Las leyendas de Mayday Hill se cuentan en voz baja, con guías que conocen cada piedra. Se habla de un médico que cruza el pasillo principal con una lámpara que no existe, de una matrona estricta, de uniforme impecable, que aparece en el umbral de la antigua enfermería y hace callar un grupo de golpe, de una niña de trenzas que ríe en el patio y desaparece al llegar a la esquina, de un hombre alto que asoma en las escaleras y se queda, inmóvil, mirando a los que miran. También de puertas que se cierran solas y de pasos que suenan sin dueño. Quien prefiere la explicación material, recuerda que los edificios viejos respiran, que los marcos de madera se dilatan, que los pisos crujen, que el viento hace música entre árboles centenarios. Quien prefiere otra lectura habla de presencias que cuidan o advierten. Ambas miradas pueden convivir sin pelear. En los pabellones femeninos se repite la historia de un susurro en la sala donde antes se bordaba. Una guía veterana cuenta que alguien le tocó el antebrazo con dedos fríos mientras explicaba la rutina de costura. En la lavandería, el vapor a veces se comporta como si dibujara figuras que suben y bajan por las viejas poleas. En la cocina principal, varias personas juraron oír el golpeteo rítmico de cuchillos cuando no hay nadie trabajando. En la capilla, velas apagadas por seguridad parecen tener llamas un segundo, simple reflejo de linterna o de ojo cansado que decide creer. El lugar no necesita apariciones espectaculares, le basta con sugerir. Beechworth no fue solo lugar de internamiento, fue también escuela de oficios. Muchos pacientes aprendieron a trabajar la madera con precisión, a cultivar con calendario, a organizar despensas como relojes.
Esos aprendizajes sirvieron a algunos para reanudar una vida afuera. Otros, en cambio, vivieron aquí años enteros. En el gran salón de actos, donde todavía cuelgan cortinas pesadas, hubo bailes, obras de teatro, conciertos. La comunidad entraba y salía. Mayday Hills no estaba completamente apartada del mundo. Era más bien un borde donde el mundo tocaba con cuidado. Ese dato, a veces olvidado, humaniza la imagen del asilo y complejiza los juicios fáciles. Pienso en la rutina de una enfermera hacia 1920. Llega antes del amanecer, revisa resguardos, prepara carros de medicación, toma nota de fiebre y pulso, tranquiliza a quien no ha dormido, cambia vendajes, organiza voluntarios para lectura, reporta a médico de guardia. Pienso en el médico que cree reconocer patrones, que intenta diagnosticar con lo que tiene, que se equivoca y acierta, que carga a confirmar altas y rechazos. Pienso en el paciente que vino por insistencia de hermanos, que añora el ruido del taller familiar, que cada tarde mira el mismo árbol por la ventana y comienza a conocerlo como se conoce a un amigo. Esas historias individuales, multiplicadas por miles, son más importantes que cualquier fantasma. El lenguaje con el que hablamos de salud mental ha cambiado, por fortuna. Ya no decimos lunatic asylum con naturalidad. Decimos hospital psiquiátrico, salud mental, cuidados comunitarios, derechos. Mirar Beechworth con ojos de hoy no significa negarlo, sino aprender. Los aciertos, espacios abiertos, jardines terapéuticos, actividades significativas, trabajo protegido, arte. Los errores, estancias demasiado largas, diagnósticos, escoba, tratamientos coercitivos, silencios culpables. El sitio, conservado, permite hablar de todo eso sin manual ni sermón. Te pone delante muros que han escuchado y te deja pensar. De noche, cuando la niebla baja y las luces tenues recortan las galerías, Mayday Hills parece contener la respiración. En recorridos responsables, los guías silencian risas nerviosas, piden respeto, cuentan anécdotas con detalle, no con espectacularidad. A veces invitan a quedarse quieto, a escuchar el paisaje sin buscar nada. El truco, si lo hay, es ese: el silencio. Quien aguanta sin hablar un minuto en el corredor norte, escucha un goteo que no existe, un susurro que es viento, un recuerdo que no es suyo. No hace falta creer para sentir. Hay salas con nombres funcionales que hoy suenan poéticos: Day Room, Airing Court, Disturbed Ward, Convalescence. Cada una llevaba un ritmo distinto. En la Day Room, por ejemplo, se tejían mediaciones discretas: un ajedrez, un libro compartido, un vaso de leche tibia, una radio de válvulas. En la Disturbed Ward, el orden era otro: menos objetos, más vigilancia. En los patios, la convivencia a ratos era milagro y a ratos fricción. Beechworth fue una ciudad de emociones fuertes atravesadas por normas. Cerca del ingreso principal, una oficina conserva muebles de roble y un reloj que ya no suena. Me gusta imaginar a los visitantes de antaño: mujeres con sombrero, hombres con traje oscuro, niños obligados a guardar compostura. Llegaban con miedo y esperanza, entregaban paquetes con ropa, escuchaban indicaciones, escribían un nombre en un libro grueso. Al salir, la colina parecía más empinada que al llegar. Ese peso también forma parte del patrimonio, el de las familias que amaron como pudieron. El cierre en los 90 no fue un portazo, fue un proceso. Pacientes de larga estancia fueron derivados a servicios comunitarios, a residencias, a redes familiares. Otros, por su complejidad, a hospitales especializados. Beechworth, entonces, pasó de ser institución clínica a sitio histórico. Y en ese cambio surgió una pregunta: ¿cómo contar sin explotar? Algunas voces empujaron hacia el espectáculo, otras hacia el mutismo. La solución aceptable ha sido el equilibrio: visitas que muestran la arquitectura, la vida cotidiana, los cambios y, sí, las leyendas, pero con un marco ético claro. Aquí vivieron personas.
Entre las anécdotas modernas, hay una que se repite con variaciones. En la antigua enfermería, un grupo hace una pausa. El guía apaga la linterna. Alguien dice que huele a desinfectante aunque hace décadas que no se usa. Al reencenderse la luz, una puerta aparece entreabierta que nadie recuerda haber abierto. ¿Corriente? ¿Marcos viejos? Probablemente. Y sin embargo, ese segundo de duda se queda en la memoria como un objeto pequeño, brillante. El escalofrío que te recuerda que estás en un lugar donde se lloró y se rió mucho más de lo que se cuenta. Los árboles del parque merecen un párrafo propio. Cedros del Himalaya, pinos, olmos, robles, coníferas que crecieron a ritmo de calendario y ahora dominan el cielo local. Bajo su copa, pacientes y personal buscaron sombra en veranos que pueden ser intensos. Bajo su copa, hoy familias hacen picnic, fotógrafos persiguen luz, ancianos del pueblo cuentan historias. Los troncos sostienen más de un siglo de clima y miradas. Los árboles, a veces, son los mejores archivistas. A ratos, la imaginación nos lleva a una noche de invierno. Lluvia fina, chimeneas que refunfuñan, enfermeros con capas, el olor a lana mojada en los pasillos. Un paciente insomne mira por la ventana el brillo de una farola. En la sala de costura, dos mujeres hablan en voz tan baja que la conversación parece pensamiento. Un médico pasa revista con paso cansado. Anota algo, apaga una lámpara. En el patio, un zorro cruza sin prisa. Y en ese tablero mínimo, el edificio entero parece inclinarse para escuchar. Es difícil no sentir ternura por esa escena, incluso si sabemos que el dolor vivía ahí también. Visitar Beechworth hoy es una invitación a aprender de una arquitectura que, sin querer, se volvió pedagógica, a poner palabras sobrias donde antes hubo silencio pesado, a recordar que la salud mental es historia y presente, y que todos, familias, sistemas, barrios, tenemos parte. Si decides ir, lleva abrigo, lleva respeto, lleva curiosidad. Camina los pasillos con la cabeza descubierta. Lee los paneles. Pregunta sin morbo. Cuando el guía cuente una leyenda, escucha. Cuando hable de una política pública antigua, escucha más. Al salir, quizá no lleves un fantasma en la cámara, pero te llevarás algo más útil: perspectiva. Antes de despedirme, vuelvo por un momento al lenguaje. Palabras como lunatic, asylum, inmate, ya no nos sirven. Hoy hablamos de personas, de usuarios de servicios, de derechos, de tratamientos basados en evidencia y de acompañamiento. Beechworth es un recordatorio material de por qué necesitamos esa evolución. No para juzgar con la superioridad de quien llega tarde a la historia, sino para honrar a quienes abrieron camino, con aciertos y con errores. Donde hubo miedo, poner comprensión. Donde hubo encierro como única respuesta, construir redes. Donde hubo vergüenza, hablar en voz limpia. La última imagen queda para el atardecer. Las sombras de los olmos se estiran como dedos largos. Las ventanas devuelven un naranja tibio. Un grupo pequeño se reúne en el umbral del salón de actos. El guía dice, «Gracias», y el eco lo repite. De camino a la salida, miras atrás. Por un segundo, te parece ver movimiento en la galería. No sabes si fue una persona, un resplandor, una rama. No importa. Lo importante es el compromiso que te llevas. Mirar la salud mental con menos miedo y más cuidado. Eso, más que cualquier historia de apariciones, es el legado de Mayday Hills. Y así, cuando el valle se oscurece y la carretera de regreso te devuelve al mundo, la colina queda atrás, con sus edificios altos, sus árboles antiguos y su mezcla de silencio y memoria. El Beechworth Lunatic Asylum, que ya no es asilo y no quiere serlo, sigue ahí como un libro abierto en la página correcta. Quien quiera leerlo, que lo lea con respeto. Quien quiera contarlo, que lo cuente con la misma honestidad con que la noche guarda sus secretos, sin exagerar, sin esconder, con la humanidad que el tema merece.
porque hay lugares que no nos piden creer en fantasmas. Nos piden ser mejores vecinos de nuestra propia historia,